Hola comunidad davinciana. Es para mí un gran honor poderles dar la más cálida de las bienvenidas a la tercera edición del Open House de la Universidad Da Vinci, con una nueva temática titulada El mundo del coding. Sé que muchos de ustedes se cuestionarán qué es el coding o por qué el mundo del coding. Se los explico. El coding es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y la forma deseada, o elaborar sistemas para el uso de forma cotidiana. En la actualidad, la noción de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones móviles, sistemas de información y videojuegos. En este sentido, el proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permita escribir el código, el cual puede ser uno o varios lenguajes de programación, y de otra que sea capaz de traducirlo a lo que se le conoce como lenguaje de máquina, que esto se puede comprender en el microprocesador. En el mundo existen millones de lenguajes de programación creados para fines específicos, desde los más conocidos y más usados como lo son Java, C, C++, Python, Pascal o Go, como lenguajes de programación no conocidos y muy poco usados como lo es PHP, Visual Basic, Perl, Ruby, entre otros. También podemos encontrar lenguajes de programación para la creación de videojuegos como lo es C# y JavaScript, los cuales han creado miles de juegos muy famosos que hoy en día pueden jugarse en consolas. Por último y no menos importante, encontramos los lenguajes de programación móvil, como lo es Android y Swift, los cuales son necesarios para desarrollar aplicaciones que puedan funcionar dentro de nuestros smartphones, facilitando nuestro diario vivir y haciéndonos codependientes de nuestro celular. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que sé todo esto? La respuesta, muy fácil. Estudié en Universidad Da Vinci. Por cierto, me gustaría contarles un poco de Universidad Da Vinci. Somos la primera universidad en línea en México con más de 17 años de experiencia en este ámbito tecnológico. Actualmente, contamos con más de 15 programas de educación continua y escolarizada, entre ellos licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. Quisiera saludar y expresar nuestro agradecimiento a los ponentes en este diálogo que han aceptado compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. A nuestros espectadores les deseo que pasen una magnífica tarde y disfruten con pleno entusiasmo este Open House. Sean nuevamente bienvenidos a esta su Universidad Da Vinci. Muy buenas noches a todos. Muy agradecido por estarnos acompañando. Gracias por estar aquí en este taller Análisis de Datos de Python. Mi nombre es Carlos Tijerina. Y pues estamos muy orgullosos de contar con la participación del doctor José Lázaro Martínez Rodríguez, quien es doctor en Ciencias Computacionales por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Tamaulipas. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en el Departamento de Ciencias de la Computación. Perdón. Y pues bueno, doctor, el público es todo suyo. Si hay alguna serie de preguntas, con toda confianza, pueden ir abriendo su micrófono de una manera ordenada. Ok, bueno, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación para venir a darles esta charla. Me voy a permitir compartir mis diapositivas y espero me indiquen si se puede apreciar bien. ¿Sí se aprecia bien, doctor? Ok, bueno. Entonces, en esta muy breve charla, les voy a contar un poco sobre lo que es el análisis de datos. Esto es una subárea de la minería de datos, pues es algo muy extenso, por lo cual pues solo les voy a brindar algunas nociones el día de hoy. Y pues esta presentación la tengo preparada que les voy a dar una pequeña parte de teoría, muy pequeña parte, y después les voy a
indicar una práctica, pues con algunas tareas de análisis de datos por medio de utilizando el lenguaje de programación de Python. Entonces, pues me voy a permitir comenzar para ir avanzándole. Entonces, déjenme ver cómo quito esto de la... A ver, creo que ahí. Pues primero, pues quisiera comenzar con una breve definición de lo que es el análisis de datos, para que lo usamos, en el cual pues es un proceso que consiste en estas tres tareas. Primero, que es una inspección, una limpieza y una transformación de los datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. Esta definición nos indica que necesitamos nosotros datos. Los datos, visto desde una forma de un contexto de programación, puede ser aquel valor que se le asigna a una variable, ¿cierto? Por sí mismo, esos valores no aportan gran significado, a menos que se relacionen y podamos obtener información. Y de esta manera obtener lo que son esas conclusiones o hallazgos que nos van a servir para tomar decisiones. Muy útil ahora para el ámbito empresarial, ¿verdad? ¿Por qué analizamos datos? Bueno, pues principalmente porque queremos darle sentido a esos datos que ya hemos recogido de alguna manera. Ahora no voy a terminar si empiezo a mencionar formas en las que se recolectan esos datos, pero pues en muchos lados, ¿no? Desde las entradas al cine, desde el ingreso por una puerta, ahí se van recolectando datos hasta en el supermercado, ¿verdad? Ahora, de esto yo me voy a enfocar en mencionarles algunos pasos básicos en el análisis preliminar de los datos. Ahora sí, lo que es, una vez que yo ya recolecté datos, no sé de dónde, necesito aplicar ciertas tareas, lo que es edición, codificación y una tabulación para poder después analizarlos. Por la parte de la edición, pues solo les puedo mencionar que como programadores nosotros tendríamos que orientar a que un usuario pues siga algunas normas de calidad de nuestros datos. Pues para que con ello podamos tener una edición preliminar, podamos detectar si hubo alguna omisión de nuestros datos. Es decir, tratar de evitar que el usuario se equivoque al momento de recabar esos datos. Tenemos que hacer lo posible, ¿no? Y esto a menudo también implica darle un seguimiento al encuestado. Bueno, esto se refiere a la forma en que se recaba la información. ¿Sí? ¿Iba a mencionar algo? ¿Qué? Sí. ¿Vamos al baño? No. Sí, mi amor, para que no te hagas enojar. Ok, bueno, ahí los escucho. Igual, sí, van a silenciar y cuando tengan una duda me dicen. Otra forma de edición, bueno, parte de esto de la edición es que nosotros podamos asegurar estas partes de los datos, como lo es integridad, la correctitud, que los datos sean legibles, comprensibles, coherentes, que tengan sentido y que sean uniforme de acuerdo pues, al tipo de dato que le corresponde. Ahora, si también hay un tratamiento un poco más complejo y exigente en el que hay que decidir si ya encontramos algún problema o hay alguna omisión, saber cómo proceder ante esos casos. No nada más cuando tenemos muchos registros de información, de datos, perdón, y nos falta algún atributo, lo primero que se nos ocurre es borrar todo ese registro, pero hay otras alternativas para, pues,
evitar así que esa parte valiosa de información que sí existe se pueda perder. Esto es con la parte de edición. Con la parte de codificación, nosotros tenemos que hacer una transformación de esos datos crudos o brutos, normalmente en números, para que los podamos representar de forma tabular y así realizar lo que es un recuento y análisis. Ahora, mucho del análisis de datos pues tiene que ver con medidas matemáticas, de conteo, estadísticas, y por eso es que usualmente se requiere que contemos normalmente con números. Si es que, bueno, los datos que pueden ser de categóricos, de texto, numéricos, buscar una forma en que nosotros podamos hacer ese conteo. Y para ello, pues, hay que determinar categorías, que si un dato solo puede pertenecer a una categoría o no, hay que hacer distintos tipos de revisiones. Bueno, y de la parte de la tabulación, que es de la última, tenemos que, bueno, tener un recuento del número de casos que entran en cada categoría, con lo que les acabo de comentar, de eso del conteo. Y este tipo de tabulaciones que pues regularmente es lo que se hace, aunque hay otras representaciones, por ejemplo, basados en grafos, o ya lo que es más común, tener solamente clave-valor. Regularmente eso lo que se suele hacer es todavía tener una representación tabular o de tablas en la que podamos visualizar de cierta manera los datos. Bueno, de esto me voy a ir un poquito más rápido, pero bueno, al hacer una tabulación nos va a permitir también determinar si hay datos faltantes, si hay errores, valores atípicos que se salgan de algún rango común, o determinar una distribución estadística de mis datos. Por ejemplo, en estos datos, por ejemplo, tenemos número de coches y número de familias, ¿no? En esto, bueno, se indican estos datos, pues el número de familias que poseen cierto número de coches. Entonces yo podría haber hecho algún censo, o en Hacienda ahí ya nos cayeron, pero pues detecté estos datos, los recolecté y a mí me gustaría analizarlos. Tal vez puedo sacar alguna conclusión. ¿Cuántas familias tienen un coche? ¿Cuántas dos? ¿Cuántos tres? Etcétera. Y de esto nos podríamos dar cuenta que en mis datos podría haber datos faltantes. Pero bueno, en lo que recabé podría haber datos faltantes, donde quizás esto se hizo una encuesta y una de las familias pues no respondió. Hay maneras pues de poder solucionarlo. Segunda es una forma es quizás investigar ahí sobre ese dato. Hay que tener cuidado con aspectos éticos, o tratar de convencer, o de plano, si no es útil, pues tener que retirar ese registro, ¿no? Entonces, de esta forma es lo que les mencionaba, de una forma tabular que nos permite identificar ciertos aspectos. Y ese número de categoría, pues, como no es muy común que una familia tenga 9 coches, entonces por eso se utiliza como para decir que no respondió. Ahora, otro dato interesante que se podrían sacar es un cálculo de porcentajes, eliminar donde no hubo respuestas y tener ahí cierto, pues, qué porcentaje representa de las familias, pues, las que compraron cierta cantidad de coches, ¿no? Nos vemos ahí, nos da una idea de dónde se concentra la mayor cantidad de familias, en qué grupo. Y bueno, en este es cuando ya retiramos pues ciertos valores faltantes, ¿no?
Hay otra representación. Ya podría decirles también, pues estas son algunas cuestiones de minería de datos, donde tal vez hayan escuchado lo de el Data Warehouse, donde tenemos alguna representación de los datos de acuerdo a sus características, en las que podemos ir revisando a mayor nivel o menor nivel de detalle. No sé si... ok, bueno, no sé si me iban a decir algo. Bueno, de esto que les iba a mencionar, aquí podemos revisar una distinta perspectiva donde ya podríamos determinar otros atributos de esos 75 familias que teníamos inicialmente. Podríamos quizás tener el atributo de los ingresos, de alguna forma que contestaran las familias que son de ingresos bajos o que son de mayores ingresos. Y esto porque lo podríamos tener una relación para saber si el número de coches adquiridos depende de los ingresos de la gente. Entonces, por eso podríamos tener esta perspectiva. Y queremos saber si hay esa relación que les cuento, ¿no? Entonces, de partir de esto podríamos tener también otra perspectiva de cuál es el porcentaje de familias con mayores ingresos que compraron cierto número de coches. Y lo podríamos visualizar de esta manera. Y podríamos quizás hacer una comparativa, ¿no? Saber, por ejemplo, el nivel de ingresos causa la adquisición de algún vehículo o coche. Podríamos pensar que sí, ¿no? Porque aquellos que tengan 2 o más coches, me doy cuenta que el 11% de ellos fueron solo de menores ingresos. Ay. Ok, es que se me traba un poquito, pero bueno, espero me escuchen bien. Y bueno, pareciera que ese es el caso con esta perspectiva. Podríamos tener otras gráficas, otros valores, y eso es lo que podríamos también seguir analizando. Este es un muy pequeño ejemplo de lo que se puede hacer. Y pues ya les mostraré ahorita un ejemplo un poquito más completo. Entonces, llegamos a lo que les indiqué inicialmente con la definición. Podemos formular alguna hipótesis que nos lleve a tener cierta conclusión o hallazgo, ¿no? Y bueno, ya estos son datos puntuales de ese análisis que, bueno, mejor no voy a dedicar más tiempo con esta parte. Pero bueno, sí cabría mencionar que hay tipos de datos, que algunos son discretos, algunos son continuos en un rango pues infinito, y hay distintos tipos de datos que tendríamos que transformar para poder analizarlos de forma numérica. Ahora, a partir de eso, pues tendríamos que determinar si nuestro datos o nuestro análisis fue significativo, y pues hay distintas técnicas estadísticas que de momento pues no voy a entrar mucho en detalle. Bueno, entrando ya un poco lo que es el análisis de datos, yo voy a orientarlo a mencionar que, bueno, en que hay una gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar para el análisis de datos, bibliotecas, lenguajes de programación. Yo me voy a centrar a mencionarles con el uso de la biblioteca Pandas, que es parte del lenguaje de programación Python, que pues últimamente ha sido muy famoso, ha sido muy ampliamente utilizado, sobre todo por la disponibilidad de bibliotecas que tienes para distintas tareas. Ahora, este paquete de Pandas
ha tenido mucho éxito en el ámbito científico y de análisis de datos a día de hoy. Y esto pues podríamos atrevernos a decir que es una de las columnas vertebrales de proyectos que utilicen aprendizaje máquina. Que bueno, no quise intersectar mucho con ese tema porque sé que por ahí van a tener otro taller o ya lo tuvieron. Pero ¿en qué nos ayuda Pandas o para qué es? Pues cabe mencionar que es para lo que les estuve mencionando inicialmente, para limpiar, transformar y analizar nuestros datos. Así como, bueno, si nosotros tenemos datos que son de valores separados por coma, que son lo que obtenemos de forma tabular, lo podemos cargar en una estructura que Pandas maneja llamada data frame. Y con ello podemos aplicar distintas funciones de manera muy sencilla. Calcular algunas medidas estadísticas, algunas medidas de promedio, mediana, máximo. Muy, muy, muy fácil. Algunas incluso podemos obtener la correlación que existe entre variables independientes. Y en fin, también tener una distribución de los datos. Nos da opciones para decidir qué hacer con valores faltantes. Si hacer alguna restricción en mis datos, hacer algún filtrado. Y sobre todo algo que les voy a mencionar también, que es de la visualización de los datos, comunicándose ya con otras herramientas, como es el Matplotlib, con lo cuales podríamos hacer gráficas de líneas, barras, histogramas, burbujas, entre otros. ¿Qué ocupamos? Pues es un paquete sencillo donde ustedes tendrían que primero instalar su ambiente de desarrollo con Python, y Python pues tiene por ahí algunas herramientas para instalar bibliotecas de forma muy sencilla, como lo es con pip, o también está el ambiente de Anaconda, que pueden usar para instalar lo que son bibliotecas de inteligencia artificial, de aprendizaje máquina. Y ya nada más importar dicha biblioteca. Ahora, solo quiero puntualizar un poco más sobre esto de los data frames que ya les mencionaba, donde aquí se utilizan lo que son las series o series, y lo que son los data frames, que vienen siendo pues como una representación matricial, donde una serie pues es una columna visto de forma individual, y el data frame representa toda una tabla que se compone por esas series. Esto va a ser como que la materia prima de lo que nosotros vamos a usar con Python y Pandas para poder hacer nuestros análisis de datos. Ahora, cabe decir que pues, es similar a un poco similar a lo que es el modelo relacional, donde tenemos nuestras columnas con atributos, y lo que tenemos pues son también los registros con sus valores. Hay distintas maneras de crear esos data frames. Lo más simple es usar algún diccionario. No recuerdo cómo le llamaban en PHP o en Java, algo similar. Pero pues aquí tenemos esa representación matricial, que esto es meramente Python. Se hace una asociación de esos atributos con sus distintos valores que le correspondan a cada registro. Ok, bueno. De repente veo comentarios.
En fin, hay distintas cosas que les podría indicar para crear los frames, para definir lo que son índices, cómo hacer referencia a mis renglones, cómo leer los datos. Sobre todo esta parte es lo que vamos a ver en un momento, cómo podemos importar datos desde distintos formatos, incluso desde una consulta bueno, este día es para exportar, pero bueno, se puede importar también, ya sea de archivos de comas, de valores separados por coma, de JSON o incluso desde una consulta con SQL. Hay distintas operaciones, algunas opciones para manejar valores nulos y qué hacer pues en caso de que no queremos eliminar esos valores nulos, pero queremos reemplazarlos por con algunas otras estrategias. Ahora me estoy yendo así un poco rápido porque me gustaría mejor mostrarles pues lo que es una tarea, un ejemplo que conlleve lo que es la importación de datos, incluso algún tratamiento y poder visualizarlo. No sé si hasta ahora tengan algún comentario. Todo bien, doctor, todo bien. Muy bien, bueno. Acá está. Por ahí dejé de compartir. No. ¿Han usado ustedes el ambiente de notebooks, de Jupyter, Colab? Sí, Jupyter, sí. Uh-huh. Bueno, porque les quiero mostrar pues un pequeño ejemplo. Déjenme, les comparto, a ver. Bueno, creo que por ahí ya se puede ver. Les estoy proyectando ahora mi ventana de navegador. Ok, bueno. Esperaba que me dijeran si se ve. Bueno, lo que les estoy mostrando, pues es mi apartado de Google Drive, en la cual lo suelo usar porque nos ofrece pues un ambiente para realizar notebooks, en las cuales podríamos nosotros trabajar con Python. Y sobre todo que ya tiene distintas bibliotecas precargadas para el análisis de datos y el Machine Learning. Entonces, de esto yo quisiera darles un ejemplo de probar, bueno, analizar algunos datos que tienen que ver con películas y lo que es ingresos, el costos de, pues sí, cuánto costó la producción de ciertas películas. Y estos datos pueden ver, pues bueno, está el presupuesto, si tiene alguna página, el lenguaje o el idioma original, alguna reseña, ciertas popularidades, en qué fecha se publicó, se estrenó la película.
En fin, hay distintas características que yo tengo con estas tablas y quisiéramos pues analizarlos a ver si encontramos algo interesante. Entonces, algunos pasos me gustaría presentárselos de poco a poco. Sobre todo, bueno, que yo ya incorporé aquí mi ambiente para desarrollar con Google Colab o Collaboratory. Y pues quisiera ahí empezar algunas tareas paso por paso. Y pues como no da el tiempo para algo tan extenso, pues les voy a dejar ahí algún notebook en el que ustedes lo puedan cargar con Google Colab o Jupyter y hacer ahí un par de tareas que les voy a dejar. Este es el entorno. Ustedes pues pueden poner cualquier título. Esta herramienta, pues a los que no lo conocen mucho, pues nos ofrece pues un entorno en el cual nosotros podremos ir agregando líneas de código, podemos ir agregando comentarios que sirvan para enriquecer la tarea que se está desarrollando. Cabe decir que este entorno de Google Colab pues, no es muy recomendable, o bueno, no es recomendable para situaciones de despliegue, ¿no?, de datos, pero sí lo podemos usar para hacer pruebas, para indicar de forma didáctica cómo se funcionan ciertas tareas o incluso colaborar. Pero bueno, este es libre y por ahí nos ofrecen varias cosas. Disponibilidad de algunos recursos por cada instancia. Y bueno, si quieren, ya les sigo, va a aparecer comercial y no me están pagando. Entonces, una vez que yo agrego un fragmento de código, puedo tener la opción de ejecutarlo. Ejecutar lo que está en esas celdas. Y ahora mismo lo que yo quiero es análisis de datos. Y pues como comúnmente se hace en los lenguajes de programación, yo voy a importar algunas bibliotecas. No las voy a usar todas, pero pues yo puedo incluir algunas bibliotecas. Pues para el análisis estadístico está aquí lo del Pandas para hacer mis data frames, está para graficación, está para el manejo de algunos datos de fechas, en fin, hay algunas cosas para el análisis de texto, como es procesamiento de lenguaje natural, y bueno, de otras cuestiones también para graficación. Entonces, aunque no las voy a usar todas, pues yo me voy a permitir incluirlas. Y la facilidad también que me da el tener este entorno, pues es que podría vincularme con Google Drive y poder ver mis conjuntos de datos. Ahora, lo que yo quisiera hacer primero es cargar pues los datos que ya tengo. Tengo por aquí una carpeta con el archivo que ya les mostré anteriormente. Lo tengo ahí en los conjuntos de datos. Y bueno, usualmente se dividen en entrenamiento y prueba, pero pues en el análisis no es muy necesario, ¿no? Es una práctica nada más. Entonces, lo primero es que yo quisiera crear mi data frame con mi conjunto de entrenamiento, hacer referencia a mi biblioteca de pandas y decirle que mis datos se encuentran en un archivo de valores separados por coma. Y lo que voy a hacer pues es de aquí mismo sacar la ruta y añadirla. No sé si me pueden escuchar bien, si me siguen escuchando. Todo bien, Sí, doctor. sin problema. Ok.
A veces todavía sigue siendo raro, ¿no? Seguirle hablando al monitor. Bueno, podemos cargar los dos para el entrenamiento y para la prueba, ¿no? Aunque bueno, no los vamos a usar en este caso. Bueno, habría que ejecutar primero la carga de las bibliotecas. Y una vez hecho eso, ya podría yo hacer esta rutina que me permite construir ese data frame, o lo que podría vagamente considerarse como una simple tabla, ¿no? Una vez que ya tengo eso, yo puedo hacer referencia a ese data frame y mostrar pues algunos datos. El head, mostrar algunos datos iniciales o de los primeros datos en esa tabla. Y puedo ver lo que les había mostrado en este conjunto de datos. Sus tablas, sus columnas, que son los atributos, y lo que son los registros. Aquí, bueno, muestra 5 registros por medio de ese head. Parece que si le agregamos aquí un valor, podríamos ver más registros. Digamos, esta es la primer parte en el análisis de datos, es que ustedes deben familiarizarse con esos datos que quieran analizar. ¿Por qué? Porque así, el análisis de datos, pues a veces también es es algo que ustedes formulen preguntas para poder responderlas con diversos tratamientos. Por ejemplo, si yo no conozco el conjunto de datos, pues no voy a saber qué es lo que podría preguntarme. Ok, esto es lo que tengo disponible, pues ¿qué se podría hacer con ellos, con esos datos? Bueno, de aquí mostré algunos datos. Podría añadir algunas otras cosas, por ejemplo, ver algo de información de esos datos. Me dice que son 3,000 entradas, 203 columnas de todas las características y algunos tipos de datos que se manejan ahí en esos. De esto, pues directamente podría sacar distintas medidas. Por ejemplo, ¿qué les podría mencionar? Les iba a mostrar rápido ya una gráfica. Pero vamos a ver qué más les podrían indicar. Hay muchísimas instrucciones que ustedes pueden ver en la biblioteca de Pandas. De todo lo que se puede hacer con los data frames. Bueno, vamos a ver. Bueno, la guía. Todo lo que podríamos hacer. Algunas prácticas cortitas. A ver. Ok, bueno, ese se las dejo ahí para que lo... Muy interesante su plática, doctor. Me gustaría saber
Por ejemplo, Luis Ángel, si nos pudieras apoyar con lo que has visto hasta el momento, ¿cómo consideras que lo pudieras utilizar en tus habilidades, herramientas laborales? Gracias, Carlos. Wow, mire, siendo sincero, es la primera vez que conozco del tema del análisis de datos. Antes de contestar la pregunta, tengo una pregunta importante. Al inicio, el doctor mencionaba que era muy similar al Data Warehouse, el análisis de datos. Entonces, hay otra parte que también hay otro concepto que se llama laguna de datos. ¿Es similar la programación o son dos conceptos muy diferentes? No, no sé, en realidad. Suena ya un concepto ya un poco de mercadotecnia, lo de Ah, data lakes, no sé si lo he escuchado de exactamente. esa manera. Pues sí, en realidad, bueno, lo que es el data warehouse, pues es un proceso de minería de datos en las cuales pues tú tienes que aplicar las principales etapas que son las de extracción, transformación y carga de tus datos y que posteriormente los puedas visualizar. El data warehouse es más que nada para visualización, pero es parte de un proceso de minería de datos en el cual se aplican pues a ciertos algoritmos, a etapas como de extracción de conocimiento o machine learning, en el cual tú puedas descubrir cosas interesantes, información a partir de ese conjunto enorme de datos, ¿no? Que pues sería imposible hacerlo pues de forma manual a una persona. Claro, Ajá. claro. Ahora, muy bien, gracias, es que estaba un poquito confundido, pero bueno, muchas gracias, doctor. Ahora sí, ¿cómo Ajá. podría yo presentar toda esta información? La verdad, es una gama demasiado amplia. En la cuestión de investigación, la parte de análisis de datos, más, por ejemplo, bueno, voy a mencionar en Oaxaca, se da mucho la ganadería. Entonces, ellos podemos aplicar este tipo de conocimiento al tema de ganadería. Por ejemplo, en el ganado estabulado, las producciones que podemos tener anuales, al día, producciones de, de, Uh-huh. de, de leche, producciones de queso. Esa parte a veces los productores desconocen este tipo de herramientas y que claro, Ya. que podemos mejorar en sus producciones, ¿no? Podemos decir, oiga, podemos hacer un análisis de datos de este tipo y créanme que pueden tener una ganancia de este tipo porque observamos este análisis de datos. O sea, esa parte podemos Uh-huh. mapearlos Ya. y, y generarlo. Vaya, yo conozco mucha gente allá en el estado de Oaxaca, de verdad, se van mucho de estos proyectos a Zagarpa. Lo primero que hace es el proyecto financiero, el proyecto, mira, vamos a tener esto, pero yo creo que la parte más granular es, a ver, ¿cómo vas a tener tus datos? ¿Cómo vas cuál es la ganancia que vas a tener de aquí a 5 años o a 10 años con este comportamiento? Yo lo Uh-huh. haría de esa manera. Entonces, como mencioné hace rato, yo no he utilizado Python. Es la primera vez que me voy a meter en esto. He utilizado más Java. El análisis Sí. es muy diferente a lo que a esta herramienta. La verdad es la primera vez que veo la herramienta, pero yo lo aplicaría de esa manera, Carlos y el doctor José. De esa manera yo lo aplicaría. Uh-huh. Entonces, en este Sí, tipo de sí, proyectos. si quieres, me permito explicarles un poco más de esta tarea. Eh, y bueno, ya mencionaste varias cosas que se pueden hacer. Um, Algunas otras, pues ya sería necesario aprendizaje máquina, por ejemplo, obtener alguna regresión para poder predecir algunos valores futuros. Eh, pero de igual les quería mostrar una tarea muy sencillita y pues ya les complemento ahí con algún notebook. Uh, bueno, los archivos que se crean con Colab o con Jupyter, pues son los notebooks. Um,
De esto, pues, estoy analizando el data frame, con lo cual podemos obtener medidas interesantes para cada atributo, para todos los registros, como por ejemplo el conteo de todos los registros, cuál sería la media de cada valor, de cada columna, alguna desviación estándar y algunas medidas, pues, basadas que llegan como en cuartiles, ¿no? Esto igual puede ser interesante de analizar para ver cómo se está comportando mi conjunto de datos. Es correcto. De esto podríamos, a ver si no me tardo tanto, quizás mostrarles cómo hacer alguna gráfica de mis datos utilizando alguna biblioteca que es del Plotly. A ver si no me equivoco. Donde, bueno, voy a crear una figura a partir de esos datos. A ver si me falta algo. Ahorita vemos. Demostrar pues algunas medidas que voy a hacer ahí, una comparativa de unas figuras. Y pues vamos a ver si lo que quiero es graficar un histograma de mis datos de entrenamiento con respecto a lo que es una columna, que es los ingresos. Que bueno, en mis datos yo tengo lo que es el budget, lo que es el presupuesto de cada película, y por ahí hay una que es el revenue. Y le podemos poner un título, ¿no? Este título pues sería como la distribución de los ingresos. Vamos a ver si así me lo permite graficar. Ajá. Ahí está. Entonces es una posibilidad, ¿no? Que visualmente yo pueda darme cuenta pues cuáles son los ingresos y en qué frecuencias andan mis valores. Pero pues también se podrían hacer distintas visualizaciones de mis datos en caso de que pues yo necesite otra perspectiva, tal vez a la cual se pueda ver quizás una vista logarítmica para pues cuando los rangos pues son muy altos, ¿no? Los rangos de mis datos. Y pues también podría mostrar ese histograma y se puede usar otras bibliotecas que están ahí propiamente en Python y pues usar algunas funciones para obtener el logaritmo de cierto data frame, o en particular en este caso pues que son si hago referencia a una columna, estoy haciendo referencia a esa serie. Y este sería lo mismo, la distribución de los ingresos, pero pues una perspectiva logarítmica. Ahí cambia ligeramente, ¿no? Voy a cerrar esto. Entonces yo podría tener otro tipo de análisis. Y aquí pues nada más lo hice para el revenue, ¿no? Para, pues que sean los ingresos. Pero podría ser que lo vea también para una comparativa, digámoslo así, una relación entre los ingresos y el presupuesto que se tenía originalmente. Igual eso lo puedo indicar muy rápido, porque no pensé que se fuera a acabar tan rápido el tiempo. Pero pues igual y luego se los dejo. Ahora esto mismo lo podría yo copiar. Lo hice con el ingreso. Pero también lo podríamos entonces usar
para el presupuesto, ¿no? Aquí sería del presupuesto, ¿no? Y también su escala logarítmica. Más o menos del presupuesto, en cómo andan, algunos ya son de 400 millones, pues, y la cantidad de películas, ¿no? Que es la frecuencia en la que se ha realizado con tal presupuesto. Pero de esto tal vez sería pues también interesante tener una comparativa de mis ingresos con respecto a mi presupuesto, ¿no? Hay muchísimas cosas que podríamos hacer, incluso como les mencioné al principio de la carga de bibliotecas, yo puedo analizar el texto, que bueno, yo me dedico un poco a lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y pues también aquí le doy a lo que es el análisis de datos. Podría yo crear otra figura rápidamente. Por aquí pues nada más es cuestión de indicarle ciertos tamaños, indicarle alguna subfigura, que es con respecto a renglones, que es con respecto a cuántas columnas puede tener y con cuál columna voy a empezar, ¿no? Y aquí puedo indicar otro tipo de gráfica, como es de dispersión. Cargar mis datos de entrenamiento, decirle que voy a usar el presupuesto, pero que también voy a usar lo que es la ganancia, ¿no? Y le puedo poner un título. Y le voy a poner ahí. Ingresos contra presupuesto. A ver, vamos a ver si no me equivoqué. Ahí está. Que por un lado podríamos tener el presupuesto y por otro lado por el ingreso, ¿no? Ver esa perspectiva. Perdón, doctor. Y de hecho, los puntos que está marcando del 0.2 al 0.5, ahí hay más concentración, ¿no? Sí, pues nos da esa idea, ¿no? Que a veces hay unas películas que tienen más presupuesto y no siempre, pero a veces sí despegan, ¿no? Wow, a esto me refería, lo lindo de análisis de datos, que podemos hacer este tipo de situaciones. De verdad, aquí en México, lo voy a decir, hay tantos análisis de datos que podemos sacar de diferentes áreas y que hay a veces que no se les da la importancia. ¿Por qué? Porque muchos piensan que es complicado hacer este tipo de análisis. Yo no lo veo de esa manera. Al contrario, nos da como una hipótesis y poder planificar mejor en este caso, los ingresos o comisiones, ¿no? Entonces, es como tener aquí, ¿sabes qué? Aquí te dejo esto, aquí te lo pongo, haz tu análisis, ver si realmente te sirve o no te sirve, pero ya estás dando como un pie adelante a planear, ¿no? Yo lo veo de esa manera. No, me encanta. Sí. Es la primera No, vez que veo. lo que a veces es difícil en esto, como ya hay muchas estrategias, muchos algoritmos, pero me atrevo a decir que el 80% del tiempo se te va en preparar tus datos. Sí. Es decir, tú vas a tener que recolectar esos datos y a veces no es tan sencillo. Y otra cuestión es de lo que mencionaba al principio, si hay datos faltantes, hay datos equivocados, pues a lo mejor el usuario se equivocó y no fue uniforme en los tipos de datos que se manejaron
a lo largo de todos los registros, si esos registros fueron capturados manualmente y tengas que hacer una integración, en fin, todo esa parte es lo que conlleva mucho tiempo. Bueno, ya no me va a dar tanto tiempo. Por aquí tengo esto que estoy haciendo es parte de una práctica más completa que se las podría mostrar. Yo lo que quería era hacerlo paso por paso para explicarles de dónde surgen cada cosa. Pero en fin, esto mismo que tengo, les digo, es parte de otra práctica, donde está la distribución de los ingresos, lo del presupuesto, la comparativa de presupuesto con ingresos. Incluso se pueden sacar algunas cosas curiosas, por ejemplo, de ese conjunto de datos, yo voy a detectar pues cuáles tienen una página web. Pero tengo que hacer una transformación de mis datos para yo quedarme o marcar cuando se tiene o no se tiene una página web por cada película. Recuerden que este conjunto de datos es de información de películas. Y a partir de ello podría quizás hacer un tipo de análisis como este, de medir los ingresos por película cuando se tiene y no se tiene una página web. Entonces ahí es algo que puede ser curioso, ¿no? Entonces, yo les menciono este tipo de técnicas que sin duda se tienen que adaptar de acuerdo a los atributos que ustedes tienen disponibles. Ese es para ver si tiene página web. También se puede investigar sobre lo que son la distribución de idiomas, de lenguajes por películas y cómo son los ingresos pues en por lenguaje, ¿no? Y se puede hacer este tipo de visualización que es con diagrama de cajas. Y por ahí tenemos pues en cómo andan los que son en inglés, en español, de francés, entre otros. Claro, pues todos son los que están declarados en ese conjunto de datos. Y bueno, esta es una escala logarítmica y esta es una escala normal, ¿no? Incluso si miramos los datos de la pandemia y cómo ha estado desde que inició hasta el final, qué datos. De hecho, podrían practicar. Hay una página del gobierno donde suben regularmente los datos de COVID. Bueno, por ahí les dejo algunas cuestiones de tarea. Y viene un poquito esto del análisis del lenguaje. Cómo podemos ver lo que es muy famoso, ¿no? Lo de las nubes de palabras. ¿Qué palabras son las más comunes en los títulos? En los títulos de las películas, que bueno, también se puede aplicar para pues, otras técnicas. Algo de tarea. ¿Cómo influye la descripción influye las descripciones de las películas con los ingresos? Aquí ya se tendrían que aplicar algunas otras cuestiones de procesamiento del lenguaje natural para vectorizar las palabras. Como les decía al principio, les dije muchas cosas al principio, ¿verdad? Pero lo que necesitamos, pues, a veces tenemos datos categóricos, datos de texto, pero para poder analizarlos tendríamos que transformarlos a valores numéricos. Y por ahí hay varias técnicas en las cuales podemos vectorizar el texto. Una de ellas está basada en frecuencia de las palabras y poder decir incluso algunas clasificaciones por ahí que nos ofrecen algunas herramientas, poder tener como que cierta ranking, decir, pues las ganancias fueron buenas si contenía este tipo de palabras en la descripción.
Eso pues podría ser de ayuda para personas que trabajan en marketing. Fecha de estreno, que aquí podríamos conocer. Bueno, se pueden aplicar algunas funciones para corregir algunos valores. Sobre todo, pues ya no me va a dar tiempo de explicar a detalle, pero cuando hay datos faltantes, cómo corregirlos. Y quizás esto puede ser... ya no la vi. Bueno, creo que está más abajo. Es por ejemplo, un análisis de en qué día de la semana conviene tener un estreno de una película. Eso también se puede analizar. Era el número de películas por año, desde que se tiene registro. Y claro, esto no está actualizado. Películas e ingresos por año. Aquí está. Por ejemplo, si sabemos la fecha de estreno, pues podríamos usar alguna función que nos diga qué día de la semana fue. Y hacer un contraste con respecto al cuál fue la ganancia, pues con esos días de la semana, ¿no? Parece que empezaba en domingo, no me acuerdo si empezaba en domingo o en lunes. En fin, algunas otras cosillas como duración de la película. Y duración con respecto a los ingresos. Si la película dura más de 5 horas, pues el ingreso registrado ha sido de tal, ¿no? Y ver cómo se concentran estos datos. Bueno, fue muy básico el ejemplo, pero pues esto es lo que quería compartirles. Y pues sobre todo mencionarles las bibliotecas existentes y ustedes pueden encontrar miles de ejemplos, ¿no? Sobre todo en la documentación oficial de Python, perdón, de Pandas. Y lo interesante sería cómo combinar eso para poder visualizar los datos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Verdad que esto lo podemos emplear también para PHP? ¿Podemos vincular estos datos para PHP o para otro lenguaje de programación? Es decir, vaciamos los datos y que nos los regresen. ¿En qué sentido? Bueno, si tú, pues por un lado quieres hacer tu etapa de transformación, tu carga, tus datos, tu integración, tu limpieza, todo eso lo puedes hacer en Python y luego lo puedes exportar para poder visualizarlos con otra herramienta, pues eso puede ser muy común. Disculpe, Otro tengo lenguaje. un par de dudas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. La duda que tengo es sobre qué temas creo que es Machine Learning, se tienen que aprender para poder entender de manera más sencilla el procesamiento del lenguaje natural. O sea, que si tú necesitas aprender Machine Learning para el procesamiento del lenguaje natural, Sí, pues depende del nivel, porque pues Machine Learning pues lo usamos para distintas tareas como clasificación, regresión, ¿verdad? El procesamiento del lenguaje natural pues es un área que nos permite indicarle de cierta manera a la computadora cómo interpretar el texto o el lenguaje natural, ¿verdad? Pero esto nos lleva a tener que nosotros debemos de conocer aspectos del lenguaje
como por ejemplo el rol gramatical que tienen las palabras. Y entre otros aspectos para poder conocer, entre otras cosas, entidades nombradas, le llama, que son cosas del mundo real y cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Ahora, si tú lo quieres abordar desde una perspectiva de Machine Learning, nos podemos dar cuenta que esas categorías gramaticales que te acabo de mencionar, y entidades y objetos, se puede ligar a un proceso de clasificación. Es decir, ¿cómo me doy cuenta si esta palabra pues es un verbo? ¿Cómo me doy cuenta que esto es un sustantivo? Pues podría ser con medio de una tarea de clasificación. Y ya de eso pues hay distintas técnicas, ¿no? Poder conocer primero si es un proceso supervisado, si no es supervisado, que entiendas la parte de lo que son las características y aún así todo lo que también he mencionado hoy que se debe aplicar, que lo que es limpieza de datos, normalización, detectar valores atípicos. Y una vez que tengas esto, hacer esa vectorización, como ahora sí que el lenguaje natural pues es texto principalmente. ¿Cómo podemos transformar ese texto para poder aplicarle un algoritmo que solo procesa números? O cómo convertir ese texto a números. Y ya así tú podrías aplicar cualquier algoritmo de Machine Learning, como aquellos que son probabilísticos, aquellos basados en estadística, aquellos basados en ecuaciones lineales, de los más famosos ahora en día, que son las redes neuronales y sus hijos, ¿no? Lo que son el deep learning. No sé Ok. si contesté su pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Y la otra duda que tenía era, al principio nos mencionó muchas ventajas del Google Colab, pero comentó que Google Colab no era muy recomendable para despliegue de datos. Quería Ajá. saber qué, qué tipo de notebook o qué es lo que recomendaría para despliegue de datos. No, tal vez me equivoqué ahí en el concepto. Para producción, no se recomienda en producción. Ok, Sobre todo por el rendimiento que te ofrece este tipo de herramientas. Imagina que tú quieres procesar, ahora pues yo les estoy mostrando 3,000 registros por ahí, algo así. Pero imagina que tú tengas que procesar terabytes de datos, pues no va a ser posible por medio de estas plataformas. Sin embargo, si tú puedes hacer un pequeño muestreo y hacer pues todo tu entrenamiento, toda tu preparación, lo podrías hacer con Jupyter, un Colab. Y ya después que lo quieras, ahora sí que hacer tu experimento real, pues ya sería en un equipo propio, en tu ok, clúster, en tu equipo. Y sobre todo, bueno, en estas versiones de Colab, hay que leer las letritas chiquitas. A mí me ha sido muy útil, pero ya cuando requiero hacer, por ejemplo, en lo que es el Machine Learning, tú tienes que preparar tus modelos con los coeficientes dependiendo de algunas eh, ecuaciones, ecuaciones o algoritmos. Y a veces son demasiado tardados. Entonces, por aquí Google Colab te deja correr instancias limitado a 12 horas. ok. Tú puedes hacer muchas instancias. Bueno, cada día puedes hacer nuevas instancias, Ujú. pero cada instancia tiene una duración de 12 horas más o menos. Ya después de ahí se borra se reinicia, digamos, todo y podrías perder tus datos. Ok. Bueno, claro, al menos que
tuvieras una buena tarjeta de crédito. Ahí no hay limitantes, ¿verdad? Ujú. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que quisieran hacer los participantes al doctor? Ok, pues bueno, doctor, muy agradecido por su participación, a los ponentes, a los participantes también. Y pues bueno, nos gustaría unas palabras de despedida de su parte, doctor Lázaro. Bueno, una última cosa. Ah, licenciado, pues ya le compartí el material. Igual y yo no tengo problema, les puedo compartir este notebook y el dataset. Si quiere se lo hago llegar a usted y no sé si usted conoce a los participantes y se los podría compartir. Correcto, doctor. En este momento les estoy pasando por el chat lo que es mi correo para que igual aquellos que estén interesados en recibir pues el material que usted nos pudo compartir, con toda confianza, manden un correo y yo les estaría mandando lo que es la información. Sí. Correcto, muy bien, pues bueno. Igual y aquí, no sé, también me da la opción de pasarles archivos, ¿verdad? Opción por aquí, no. Igual también lo que pudiera hacer, pues si nos puede apoyar en el chat con su correo y que las personas también pudieran a bien contactarle. Sí, bueno, tal vez no fui muy explícito. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por ahí les paso, parece que no sé si lo envié para todos. A ver, acá está. Sí, aquí aparece. A ver. Este es mi correo. Igual si gustan, me escriben y yo pues preparo esto en un archivo. O pues a menos que... Sí, pues aquí ya con su correo, doctor, igual los participantes pueden ya tener una interacción más directa con usted y poder compartir lo que es el material. A ver, por ahí envié el notebook. Y me falta el dataset. Eso lo tengo acá. Ay, disculpe, licenciado, pero No se preocupe, doctor. igual de una vez por si a alguien le interesa. Incluso podría descargarlo todo. Ah, no, desde aquí no. Correcto, muy bien. Bueno, mientras que usted comparte el archivo, doctor, les comento a los participantes que, bueno, UDA Vinci, así como tiene el área de educación formal, donde ofertamos licenciaturas, maestrías, doctorados y especialidades, contamos con el área de educación continua, que se encarga de ofertar diplomados que pueden ser útiles para lo que es sus herramientas de áreas de trabajo. En este caso les comento que ustedes por estar aquí con nosotros han sido acreedores a un apoyo del 40% de descuento en cualquiera de nuestros diplomados. Aquí pues de favor les pediría que pudieran en un momento dado apoyarme con su correo electrónico a aquellos que estén interesados en recibir algún tipo de información sin compromiso y pues le estaríamos haciendo llegar la que es la oferta y pues estoy seguro que les pudiera interesar.
Ok. No se descargó, quién sabe por qué. Correcto. Bueno, igual si quedó pendiente algún archivo, doctor, pues como quiera, y aquí está su correo o está el mío para que con toda confianza puedan contactar y poder interactuar con usted. Bueno, Ok. Pues muy agradecidos a todos los participantes, doctor. Muchas gracias por su aportación. Y pues les pediría que antes de que se retiren, vean por favor un pequeño video de despedida y me pudieran apoyar con una encuesta de calidad, por favor. A todos muy buenas noches y estamos para servirles.